En una noche muy conocida y poderosa, Friedrich Merz, quien es el canciller de Alemania, comenzó a tener enormes problemas. Junto con él, también comenzaron los problemas para Ursula von der Leyen de esa misma Unión Europea y para su subordinada, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Como llames a una persona, así será su destino. Y en este episodio veremos algunas cosas aún más interesantes. Antes de empezar, les mostraré un video también sumamente interesante de cómo hablan con los cazadores de personas en una de las ciudades de Ucrania. La verdad no sé qué ciudad es, pero me parece que es Odessa. Tal vez no, escriban quienes sepan dónde sucede todo esto. En fin, el asunto es el siguiente. Los cazadores de personas, como siempre, llegaron a cazar gente, agarraron a varios hombres, pero resultó que uno de ellos era boxeador. Y en fin, habló con ellos. Y YouTube prohíbe mostrar y analizar cualquier tipo de violencia en los videos, no importa cuánto me digan lo contrario. Yo soy un bloguero, así que entiendo un poco de esto. Por eso les muestro solo algunos cuadros y el video completo lo pueden ver en mi canal, apuntando la cámara de su smartphone o tableta a este código QR. O bien, si me están viendo desde un dispositivo móvil, solo tienen que dar clic en el enlace en la descripción del video y llegan justo a donde deben. Ahí, en fin, ese joven comparte tantas cosas que no cualquiera podría llevarse todo. Ahora vamos al grano, a lo principal. Aquí tenemos a Friedrich Merz, él tiene problemas. Empezó a contar cómo planean hacer grande a Alemania de nuevo, y también a Europa. Pero de repente empezó un poco por el lado equivocado. Por alguna razón empezó a hablar sobre Ucrania y no sobre los problemas internos de Alemania. Y sobre Europa dijo lo siguiente: sin Europa, dice él, alcanzar estos objetivos, es decir, hacer grande a Alemania de nuevo, es imposible. Se siente lo mucho que Europa es valorada en todo el mundo como un socio confiable, pero esa sensación, ya sabes, es como en el pronóstico del clima. 15 grados más, pero en realidad lo que sientes es cerca de cero. Así es más o menos, me parece. Hasta ahora hay algunos acuerdos, hay algunas confirmaciones, hay documentos escritos de facto con Europa ahora y la actitud hacia ella en todo el mundo, incluyendo el mayor respeto y reconocimiento por parte de la Paloma de la Paz, Trump. Eso ya es un dicho popular, simplemente. Merz contó que la Unión Europea está aprovechando las oportunidades para expandir los lazos comerciales y reducir la dependencia. Pero una de las formas de reducir la dependencia es cortarse, disculpen la expresión, esa maldita dependencia del petróleo y gas en la que estaban sentados. Y en conclusión, me refiero a la Federación Rusa y a los energéticos baratos que vienen de allá. Y en lugar de eso firmaron un acuerdo para ser más independientes que los obliga a comprar esos mismos productos petroleros a Estados Unidos. A un precio altísimo, creo que fueron 850.000 millones de euros por todo. Claro, eso es una reducción de la dependencia, aunque sea en sentido negativo, pero es una reducción. No se le puede llamar de otra manera. Y otra vez, dice él, hay países que junto con la Unión Europea quieren reducirla, mantener un orden global basado en reglas. Por eso, para establecer el orden, Ordnung, si no me equivoco en alemán, es necesario aumentar la competitividad de Alemania. La Unión Europea también necesita una renovación y para eso hay que reducir la burocracia. Y aquí, por cierto, está la insinuación más interesante, una indirecta bastante clara sobre ciertas circunstancias. Específicamente sobre Kaja Kallas, piensan despedirla. Ahora vamos a hablar de eso. Primero veremos qué dijo Merz y qué pasó. Y después continuaremos, así que el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, según Merz, debe ir acompañada de una modernización fundamental del presupuesto europeo. Obviamente esto significa enviar aún más dinero a Ucrania para que la guerra continúe. Creo que ese es precisamente el principal objetivo del programa. Merz exige que los futuros fondos comunes se utilicen para inversiones conjuntas, principalmente con el objetivo de soberanía, aumento de la competitividad y defensa. La competitividad y la defensa, según Merz, pertenecen aparentemente a Ucrania, que a su vez pertenece a Europa, y para eso hay que fortalecer el flanco oriental de la OTAN, y Alemania apoya los esfuerzos para lograr una solución pacífica y prevenir la guerra. A largo plazo, dice Merz, Ucrania pertenece a la Unión Europea. Recientemente, él propuso a Ucrania el estatus de miembro asociado de la Unión Europea, algo que Ucrania, representada por Zelensky, rechazó, y lo hizo de manera bastante grosera. Como de costumbre, de hecho, Zelensky declaró, a ver, ¿qué están buscando aquí? Aquí estoy, es más o menos lo mismo que había en la canción. En la carta,
Y luego Alternativa para Alemania ya dijo todo lo que piensa al respecto, y no piensa muy bien. Tan mal que en principio parece que estos mismos pensamientos los tiene ese poderoso grupo, la coalición de los interesados que declaró que quiere reformar el servicio diplomático de la Unión Europea. La jefa de este servicio diplomático de la Unión Europea, una absoluta especialista en todos los temas, Kaja Kallas, y por eso se están discutiendo opciones de reforma para el servicio diplomático que fue creado hace 15 años. Por cierto, hace 15 años fue 2011 y en mi opinión fue más o menos en ese momento cuando empezaron los grandes problemas en Europa. Antes de eso, sin un cuerpo diplomático tan fuerte, realmente no había grandes problemas. Bueno, o sea, sí había problemas, pero al parecer se resolvían por diplomáticos de la vieja escuela, quienes para organizar bien su trabajo no necesitaban ninguna diplomacia. Crearon un cuerpo diplomático adicional y recibieron a Kaja Kallas. Según 5 fuentes de la publicación Financial Times, fue el primero en anunciarlo. Una de las opciones implica despojar de sus poderes a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a su agencia, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros al año. Sí, imagínate, no es un mal trabajo, te dan 1.000 millones de euros al año, viajas, comes rico y cuentas cómo hay que ser poderoso. Y ahí se necesita más dinero y allá también, pero allá hay que cortar el cable y allá no necesitamos el ducto. Y en general todo debe hacerse muy independiente, y Estados Unidos a la cabeza del mundo ayuda a Europa a volverse independiente. Es evidente, dicen los representantes del Financial Times, que este servicio no funciona como debería, es disfuncional, los problemas son de carácter estructural, por lo tanto es necesario reestructurar la propia estructura. Bueno, aquí sinceramente de inmediato me viene a la mente el chiste sobre cómo, disculpen, el burdel dejó de generar ingresos y el dueño empezó a mover las camas del lugar. Una persona con experiencia dice que no, que hay que cambiar a quienes trabajan ahí. Bueno, claro que suena diferente, pero ahí es un poco indecente, así que lo describo con imágenes habituales y decentes para explicar lo que está pasando aquí en Europa. Yo también estoy en Europa. Les recuerdo, vivo en España, soy ciudadano español y sí, transmito desde aquí. Alguien dirá algo, pero bueno, mejor no hablemos de eso. Entonces, en conversaciones privadas, los representantes de los países europeos señalan que las funciones de este cuerpo diplomático, de los ministerios nacionales en general, de toda esta burocracia, se duplican entre sí y carecen de coordinación. Eso sí que es una sorpresa, se podría decir, y tendríamos razón al pensarlo. Porque, viendo lo que está pasando en Europa precisamente en cuanto a decisiones y gestión últimamente, aquí la mano derecha no sabe qué hacer, la izquierda lava a la otra mano, no hace falta. Aquí se lavan entre ellos bastante bien. Pero el problema realmente es de carácter estructural. Kaja Kallas, según varios interlocutores, expresa con demasiada frecuencia su propia posición sobre temas como las relaciones entre la Unión Europea y China, y hace propuestas que aún no han sido aprobadas por las capitales europeas. Aquí, de nuevo, hay que entender que los diplomáticos de alto nivel sí forman relaciones diplomáticas con otros países, pero estrictamente en el proceso de interacción con otros órganos del Estado, o también de una formación supranacional como lo es la Unión Europea, la Comisión Europea y todas esas estructuras europeas. No es el propio cuerpo diplomático el que dice, hoy haremos esto, mañana aquello, pasado mañana lo otro. No, el cuerpo diplomático implementa las decisiones que toman los líderes del Estado. El Estado, por lo tanto, y a gran escala. Y no es simplemente que hoy se levantaron de mal humor y caray, hay que pelearse con alguien, China es mala. Mañana dicen, ¿y si descongelamos esos capitales de Rusia y los mandamos a algún lado? No sé, hagamos felices a todos en el mundo. Bueno, me refiero a hacer felices a todos los Zelensky del mundo. Y hacen felices a todos los Zelensky del mundo diciendo que, bueno, cuando lleguen las reparaciones, entonces devolverán los créditos que les dimos. Mientras tanto, pueden usar esos fondos y ni preocuparse, o sea, resistir y ser un puercoespín de acero y un Irán. Eso se ve muy interesante. Luego de repente Europa quiso involucrarse en el proceso de negociaciones con Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Aquí estamos bromeando en el chat que les mencioné, el canal de Telegram me refiero. Bromeamos sobre que se olvidaron de invitar a Camerún, a Bangladesh, a Albania, por ejemplo, también. Un país poderoso en términos económicos, políticos y militares. En resumen, hay que invitar a todos, porque ¿cómo es eso? Sin la opinión de todos, sin ese bullicio de estación, pues ¿qué se puede hacer? Absolutamente nada.
Entonces Meloni, la primera ministra de Italia, declaró que es necesario tener un solo representante de la Unión Europea, uno solo, para intervenir en el proceso de negociaciones con Rusia, Europa, Ucrania y Estados Unidos. El verdadero problema, dice Meloni, es que ningún formato tiene legitimidad para hablar en nombre de toda Europa. Aquí es donde probablemente se molestó una tal Kaja Kallas. Por esta razón, desde hace tiempo abogo por la necesidad de definir una figura de autoridad que cuente con la confianza y el mandato de todos los Estados miembros para transmitir el punto de vista de Europa. Por eso, los países deben trabajar en garantías de seguridad para Kiev y en la creación de una nueva arquitectura europea. Vamos a destruir todo lo viejo, construir algo nuevo, y este maravilloso nuevo paraíso seguirá floreciendo y prosperando, según entiendo, y también Europa. La arquitectura europea debe yacer junto al Cordero en algún lugar entre los arbustos, yacer pacíficamente al lado, no lo que ustedes pensaron, y para eso se necesita una negociación así. Además de todo, ahora tenemos nuevos líderes, aún más poderosos estos de aquí, aunque en realidad son los mismos de antes, pero por alguna razón su opinión empieza a cambiar, y ahora tienen que buscar el apoyo de Trump para reanudar las negociaciones con la Federación Rusa. Los poderosos líderes están preocupados, entre los cuales, por cierto, Merz es el que está más bronceado por alguna razón. No sé, ¿quién vive en Alemania? ¿Acaso allá el sol brilla de la mañana a la noche y hace más de 40 grados, él es el más bronceado? Debería ser Macron el bronceado, porque en Francia hace un poco más de calor. Bueno, Starmer, eso se entiende, allá está la niebla del Albión brumoso, pero Merz... Así que, para llevar a cabo una discusión con Moscú, Reino Unido, Francia y Alemania planean tener sus propias posiciones más duras. Estos líderes consideran que el curso de la guerra ha cambiado a favor de Ucrania, y esto crea una oportunidad para negociaciones que irán más allá de las condiciones que se anunciaron después de la reunión de Trump con Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, en agosto de 2025. Según ellos, se planea discutir el nuevo enfoque con Trump en la reunión del Grupo de los 7 en Francia la próxima semana. Los líderes de la Troika Europea quieren que, como punto de partida para comenzar las negociaciones, Rusia acepte un alto el fuego inmediato en la línea actual del frente. Ya les leí esto antes, ahí está la misma situación que antes, la están alargando poco a poco. Primero es el cese inmediato del fuego. Segundo, la introducción de fuerzas de paz y no de la ONU o de China como se mencionaba antes, sino directamente de la OTAN, a lo que naturalmente la Federación Rusa nunca accederá. Luego, en tercer lugar, las reparaciones. Y un par de puntos más, en general, similares a los que de nuevo nadie va a acceder. Y además, Europa también empieza a participar en este proceso de negociación. Yo creo que todo esto es simplemente maravilloso. De inmediato, el proceso de negociación se volvió mucho más animado. Como pueden ver, todos los días se reúnen los cuerpos diplomáticos, todos los días hay negociaciones sobre la paz, se firman algunos acuerdos, se suscriben algunos documentos. Pero al parecer eso solo ocurre en los sueños de los líderes poderosos porque ahora ni siquiera se ha intentado esto en el terreno de las negociaciones de paz. Bueno, y el viejo Starmer, Merz, Emmanuel Macron hicieron público todo esto después de la reunión del domingo con Zelensky. Por supuesto, su encuentro se veía gracioso. Todos miran a Zelensky y él les dice qué hacer, dónde escribir, qué escribir y dónde firmar. Ya hice un video sobre Merz y ahí ya lo llamaban canciller de Ucrania. Bueno, porque Zelensky pasa más tiempo en Alemania que en Ucrania directamente, especialmente, por cierto, cuando están bombardeando Ucrania por alguna razón. Y aparentemente hay alguna razón para eso. Pero aquí de repente hay una traición, porque por parte de Polonia siguieron demandas de dinero. Dicen queremos dinero. Polonia exige a la Unión Europea casi $500 millones por la ayuda militar para Ucrania. Así es la ayuda. Zelensky logró pelearse con el vecino más cercano y con los húngaros y con los polacos, nombrando a una de las brigadas como si fuera en honor a algo de la UPA. Y ahora los polacos naturalmente están indignados. El viceministro de Defensa declaró que es necesario distribuir los fondos. Y estos 6.600 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz que se envían a Ucrania, Polonia reclama 450 millones de euros. Ella insiste en el reembolso total de los gastos por las armas entregadas a Ucrania, pero Alemania propone destinar estos fondos directamente al apoyo de Kiev. Pero aquí surge nuevamente la pregunta: ¿y de qué sirve ese cuerpo diplomático de la Unión Europea que dirige esa misma Kaja Kallas a la que al parecer están pensando despedir?
Todo esto parece como algunos extraños guiones de una película muy exitosa, y todos nosotros, los espectadores, estamos mirando, pero no podemos hacer nada al respecto contigo. El problema es que en la Unión Europea se gastaron alrededor de 43.000 millones de euros a través del fondo, pero por ahora solo hay disponibles 6.000 millones de euros para distribuir. No hay dinero, por eso Kaja Kallos dijo que vamos a compensar parcialmente los gastos de los países, financiar la preparación de los militares ucranianos y destinar parte del dinero a la compra de armamento para Ucrania. Ah, ese dinero, dice el representante de Polonia, es nuestro dinero. En la práctica, menos de ese dinero significa menos dinero para el ejército. Y acusó a Bruselas de intentar cambiar las reglas a mitad del juego. Aquí no sé si tiene razón o no, pero suena bastante lógico que si siempre mandas todo el dinero en la misma dirección, ya sabemos a cuál, al final no saldrá nada bueno de eso. Así están las cosas por aquí. Además, está Trump con su tema de Irán, pero de eso propongo hablar en otro video, cuando reúna un poco más de información. Escríbanme si quieren ver un video donde les cuente sobre Irán y la guerra actual que otra vez fue iniciada por Trump junto con Irán. Ya empezaron nuevas amenazas sobre la toma de diferentes instalaciones en Irán. Irán también está amenazando a varios. En fin, el mundo es realmente amplio e increíble. Simplemente eso. Ahora vamos a ver a los líderes poderosos. Yo tengo algunos. Y bueno, por supuesto que las acciones del cuerpo matemático de Europa creo que las caracterizan. Con nuestro trabajo las caracterizamos al máximo. Своей работы максимально. Estamos muy satisfechos con nuestro trabajo, pero, lamentablemente, nuestro trabajo no dio resultados. Bueno, eso ya nos sorprende en general, así que vamos a ver a los líderes poderosos. Uno de ellos es el historiador Poli, quien alguna vez contó en la televisión de Vinfrilla que fue a algún lugar, le dolió el estómago y por eso cree que lo envenenaron. La inteligencia rusa lo envenenó. Esto lo contó en vivo y la reacción de la periodista fue tan interesante ante todo esto que, bueno, todos nosotros, yo les mostré ese video en ese entonces, ahí solo se podía escuchar a ese Poli. Esto es una locura. Miren, a la izquierda está ese mismo Poli y a la derecha tenemos a un joven Lenin. En su momento evolucionó a un joven Elton John, se puso lentes, cambió de peinado, se afeitó la barbita, pero ahora volvió a su formato anterior. Otra vez, el joven Lenin. Ya tiene la camisita, tiene la corbata, solo le falta el saco, el traje de 3 piezas y la gorrita. Bueno, la gorrita está bien, se la perdonamos, pero vamos a escuchar. No tiene sentido usar armas nucleares en el frente. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el frente hay una cantidad pequeña de personas al mismo tiempo. O sea, es como, no sé, lanzar una bomba para matar moscas. Porque no hay mucha gente y por lo tanto no sería tan... La verdad no entiendo qué tiene que ver el historiador Poli con las acciones militares. Es como si un contador hablara sobre la estructura de una división de tanques, por ejemplo. Bueno, tal vez pueda contarlo. Si leyó algo en algún lado, probablemente pueda. Pero si viene a contarles eso a los militares y se pone frente a sus ojos, probablemente sería un poco gracioso. Por eso es muy extraño que historiadores, psicólogos... Por cierto, hace mucho que no aparecen psicólogos en nuestro programa, ni una sola, o sea, alguna mujer, una psicóloga también habla sobre la guerra. Y bueno, si solo hablara sobre el TPT o algo así, estaría bien, pero no, ella precisamente expresa sus ideas sobre las acciones militares de manera confusa. Eso es sumamente extraño, no entiendo para qué. Pero ustedes no tienen especialistas en temas militares. Ahora, en Ucrania, la mitad de la gente son militares. La mitad está luchando en el ejército, la otra mitad abastece al ejército. Entonces, consigan a algún especialista. ¿Para qué necesitan a un historiador? En resumen, eso le traerá a Rusia muchos más problemas. Como que por... Al joven Lenin claramente le aburre. Está sentado, hasta su peinado ya lo muestra, piensa, no, este no es nuestro formato, hay que invitar a alguien más. Dijo claramente que no puede transferir a Ucrania una ojiva nuclear en caso de que se use un arma química. El joven Lenin decidió presumir su reloj. Miren qué reloj amarillo, pero en realidad parece cansado, probablemente por el Poli, porque por cierto, Poli en ruso significa incendiario. Incendiario, sí, así que es interesante que esté incendiando. ¿A quién, creo yo? Que eso reduciría drásticamente el deseo en Rusia de siquiera hablar de esas cosas. ¿Sí? Bueno, aquí no tiene sentido comentar, lo que él dice no es ni por la forma ni por el fondo, porque bueno, es solo una frase aparte. Y ahora vamos a ver, aquí de repente apareció Laptin y está contando cómo funciona el IPSO sobre los inmigrantes que van a quitar el trabajo. Obviamente el hijo del juez, que es Laptin, entiende perfectamente la política migratoria de Ucrania y por cierto también sabe de asuntos militares.
Herido en varios frentes de Kursk, ahí y otros frentes, y participó en batallas contra los pechenegos. En resumen, después de esto, este personaje con gafas, ese es Laptin, él no trabaja, hasta donde sé, no pelea, se dio de baja y viaja al extranjero, bueno, vive su mejor vida, comprando además motocicletas caras. Al parecer, los militares reciben un salario enorme. Por supuesto, él habla de que los que evaden el servicio son esto y aquello, y que él hace esto con los que evaden, y ahora dice que, bueno, no importa si la población masculina de Ucrania está desapareciendo, no importa si la reemplazan con migrantes, lo importante es que Laptin está contento. Tiempo. Entonces, ¿les van a traer indios aquí? ¿Analizaste este caso? Yo con Laptin mejor me pongo unos lentes de protección porque ellos protegen este entorno de la radiación ionizante, esa radiación penetrante de alta potencia que emite directamente un flujo poderoso y constante de este personaje. Para los espectadores, la idea es simple. Ustedes vayan y peleen, pero sus puestos de trabajo no quedarán vacíos. ¿Entienden? Así es exactamente como funciona la IPSO rusa. Para precisamente agitar a la sociedad dentro del país, sembrar ese odio hacia algo que ni siquiera existe todavía. Pues sí, en Ucrania todo está bien, todo esto es solo IPSO, a la gente no la deshumanizan, no hay odio, como en el video que mostré al principio, donde el chico habla de manera pacífica con los cazadores de personas pacíficos. Por supuesto, eso no existe. No hay separación por idioma, tampoco por preferencias políticas. Tampoco por los militares, tampoco por motivos religiosos. En Ucrania todos están unidos. Son como monolitos militar, social y económicamente, simplemente magníficos. Yo magnífico. Entonces la narrativa es que deben resignarse, los van a dividir, deben ir a servir en la OPRU, pero... Parece que a veces me gustaría escuchar un discurso más coherente. ¿Qué significa razbrunut? En ucraniano existe la palabra razbrut, desarme, desmilitarización. Pero razbrunut, eso sí que está genial. Buen orador. Y su discurso es interesante. Y su look también. Atrápenlo. Deben preparar los documentos, despedirse de los hijos, de las esposas y ir a la guerra. Los especialistas llegarán y los reemplazarán en los lugares donde ustedes trabajarán. Por eso, cada uno tendrá tiempo de prepararse. Los tiempos todavía se confunden. Y ellos los reemplazarán ahí. Bueno, en general, escuchemos una vez más. Bueno, los especialistas llegarán y los reemplazarán en los lugares donde van a trabajar. En los lugares donde van a trabajar. En los lugares donde trabajaron. Trabajar. Bueno, caray, ¿quién? ¿Qué es esto? ¿Esto es una entrevista o qué? Por eso cada uno tendrá una hora para prepararse. O sea, esto es súper tóxico, muy tóxico, claro, o extremadamente no tóxico. Ir a la guerra y prepararse. O sea, esto es súper no tóxico. Y al parecer este joven, que por supuesto no está registrado en ningún lado como Vaigolovsky, allí un militar guapo, enorme, él les va a contar a los verdaderos militares que ellos son tóxicos. Perfecto. Bueno, en general, ¿qué? Bueno, adiós a todos. Estimada retaguardia que nos está viendo, en particular, por difícil que sea, para no tener problemas con el centro de reclutamiento, alístense. Si no tienen trabajo ahora, por favor. Siempre hablamos de esto al aire, ya por 5º año consecutivo. Cuando se movilicen, y no estamos hablando del Frente Cero, hay muchísimas profesiones en el ejército que necesitan de ustedes y de su participación. También donen, apoyen, porque esto es sumamente importante. Estaremos muy agradecidos. Más precisamente, nuestros muchachos les estarán muy agradecidos. Así que para mí, sí, con conciencia, con la comprensión de la justicia, con mi propio ejemplo, y hay un equipo así, haz como yo.